Muy buenos días, querida iglesia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Ya están un poquito más despiertos, Tana. Ya lo podemos ver que la alabanza, todo lo que hemos hecho en esta mañana ya nos está animando y haciendo avanzar. Bueno, hoy día seguimos con esta serie de Príncipe de Paz y a mí me habían dado el título de Paz en el Mundo. Y yo lo primerito que hice fue, ¿paz en el mundo? Entonces cuando mandaban de vuelta yo, ¿cómo se iba a llamar mi prédica? Era como, pero ¿es con signo de interrogación? Sí, le digo yo, es con signo de interrogación. Porque si yo les digo paz en el mundo, ¿no dirían ustedes también paz en el mundo? Y como ustedes saben, ayer me decían que yo, ¿cómo era? Que hacía para la parafernalia, ¿no? En las prédicas, es solo para una ayuda pedagógica siempre, para que ustedes recuerden, esa es la idea, y complicar a la gente que está a cargo acá de ayudar, además. Gracias, Romy, por la ayuda. Pero como al Señor parece que le gusta esta idea de ser más parafernálico, yo les cuento que trabajando con este tema de paz en el mundo, ayer fui al supermercado. Adivinen cuál supermercado. Adivinen a qué hora. Ahí mismito estábamos con mi familia. Encima estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija, así que estábamos ahí haciendo compras de celebración de cumpleaños. Y de repente nosotros ahí, el papá había ido a buscar el pollo asado que íbamos a almorzar ese día. Estaba al fondo y nosotros ahí haciendo ya la fila con mi hija para entrar, para pagar, y de repente vemos correr gente. Nosotros dijimos al tiro, un lanzazo, le robaron el celular a alguien, y de repente vemos más gente corriendo, y de repente vemos a una persona del supermercado que dice, al suelo, y empezamos a escuchar los balazos. En ese momento no teníamos idea qué era lo que pasaba, solo escuchamos un par de balazos. Y después entonces nos fuimos, nos arrancamos con mi hija hacia el pasillo, pero sin tener idea de dónde venían, qué era lo que estaba pasando. Entonces yo dije, bueno, como mamá, hija, tírese al suelo, yo la tapo. Total, yo ya he vivido más años. Pero en realidad en ese momento no teníamos idea qué era lo que pasaba. O sea, era un asalto, era un loco que se había metido al supermercado a disparar a la gente, ni idea. De repente como que empezamos a incorporarnos. Mi hija dice que ella veía los piecitos de la gente corriendo hacia atrás y volvimos a sentir los balazos. Y fue muy impactante porque jamás en mi vida había estado en este tipo de condiciones. Había escuchado balazos, ¿no? Vivimos en el mundo real, pero jamás lo había escuchado tan cerca y sin saber lo que pasaba. Entonces, para mí fue muy impactante estar ahí con esos balazos sonando sin saber lo que pasaba, y definitivamente me di cuenta que parece que la paz no está en el mundo. No sé qué les pasará a ustedes en la mente cuando vemos de eso. Y si vemos las noticias, ¿no? Y seguimos mirando, ustedes ya saben, acá hay ¿cómo se llama? Un titular del diario El País, que el 13, hace 4 días atrás, decía día 658 de guerra en Ucrania. Porque ¿se acuerdan ustedes que Ucrania está en guerra todavía? Porque parece que ya no están los titulares, ¿no? Entonces como que pasó la guerra en Ucrania. Pero no, Ucrania sigue en guerra con Rusia. Y las últimas noticias, ¿no? De las últimas guerras, esta guerra que partió el 7 de octubre, ahí entre Gaza, Israel, ¿no? Palestina, Hamás, tantos involucrados, que es la siguiente imagen, que está teniendo a cientos, miles de personas que han sido puestas en esta condición, familias que han muerto, y sin contar cuántos otros conflictos hay entre medio. Así que por eso hoy día, con esta idea de paz en el mundo o paz en el mundo, yo quiero mostrarles este nacimiento. Espero que se entienda la idea, ¿no?
ahí vamos a tener ayuda con la imagen para que todos la puedan ver. Porque cuando estamos recordando en Navidad que Jesús nació en Belén, este es más o menos el estado de Belén hoy día. Las casas de Belén han sido bombardeadas, de la ciudad de Belén, la que existe hoy, ¿no? Así que probablemente si algún niño alcanza a nacer en estos días, va a nacer en un contexto de destrucción, de derrumbes, de escombros. En toda esa zona del Medio Oriente, en toda esa zona de Israel, de Palestina, de Gaza, ahí está esta situación. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de paz en el mundo si esta es la situación real que están viviendo personas hoy? ¿Cómo podemos hablar de paz en el mundo si quizás mi espíritu, mi corazón, también se siente así como rodeado de escombros? Hoy día quiero llevarles a reflexionar en un pasaje que quizás salta ahí como navideño entre medio, pero esto no pasó en Navidad. Y es el pasaje de Mateo capítulo 2, donde vamos a hablar de dos historias, pero para eso vamos a leer el texto. Así que les pido que pongan atención porque vamos a ir conversando acerca de lo que ahí sucede. Mateo capítulo 2 dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Supiera. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La siguiente parte de la historia dice así: cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Oremos.
Señor, nos presentamos delante de ti con esta historia tan increíble y que nos hace ver que tú has venido efectivamente al mundo para hablarnos y para darnos de tu paz. Señor, que tu Espíritu Santo que vive en nosotros nos guíe a descubrir tu palabra para nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo que vino a nacer entre nosotros. Amén. Bueno, hoy día tenemos dos historias aquí. La primera historia, ustedes la ven ahí, es de esta venida de estos magos, vamos a hablar ahí un poquito, y la siguiente historia es la de la huida a Egipto, que se conoce así. Y aquí, sí, yo digo que estas son historias de Navidad, pero no son realmente historias de Navidad, porque si vemos ahí la siguiente imagen, esa es típica, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Los 3 reyes magos, decimos nosotros, sin ni un empacho. Lo que yo les puedo decir, sin saber mucho, una es que la Biblia habla de magos, magoi, habla en el griego, lo que significa que no eran magos que hacían magia, no eran como Raúl, así, ¿no? Eran magos que se dedicaban algunos de ellos a la ciencia, ¿no? A estudiar, a ver las estrellas. Entonces, por eso parecían que eran como diferentes. Algunos dicen también que usan la palabra sabios, ¿ya? Sabían mucho. Entonces, eso era muy genial de ellos. Y todos nosotros suponemos que eran 3 por los regalos que le llevan a Jesús, ¿no? Oro, incienso y mirra. Pero en ninguna parte del relato dice que eran 3. A lo mejor hicieron una vaquita y entre varios le juntaron ahí el oro, otros hicieron otra vaca para hacerle la mirra y otros el incienso. Pero la realidad es que en ninguna parte de la Biblia aparece que eran 3. Así que si usted recuerda esto ahora, para llegar con el dato freak a su fiesta de Navidad, puede decir, no eran 3, no eran reyes, solo eran sabios. ¿Que venían del Oriente? Sí, venían del Oriente efectivamente. Y miren lo lindo que es esto. Algunos comentaristas señalan que, no sé si ustedes recuerdan que el pueblo de Israel en algún momento estuvo exiliado en Babilonia. Eso fue mucho tiempo antes, pero ahí ellos compartieron de su historia, de sus tradiciones y probablemente en las, entre comillas, bibliotecas de aquel tiempo quedaron estos escritos. Y estos sabios que se dedicaban a eso, a ser sabios, leían y estudiaban y de repente encuentran esta historia. Entonces, producto de ese exilio, de eso que fue tan terrible para ellos, estos magos se levantan, estos sabios se levantan desde el Oriente y salen en la búsqueda de esta estrella, o más que decir de la estrella, de este niño que iba a ser rey. Y eso es maravilloso, me encanta esa idea. Bueno, dice la Biblia también que estos magos o estos sabios llegan delante del rey Herodes. Herodes, se me ocurren muchos epítetos que darle, pero como estamos en la iglesia, usted imagíneselos. Pero lo más suavecito que puedo decir, era un desgraciado, ¿ya? Él, si veía que alguno lo miraba feo, lo mandaba a matar. Porque estaba tan entrampado, ¿no?, con el poder, tanto afán por el poder, que no quería que nadie vaya a traicionarlo. Y en ese tiempo, ustedes se saben, no habían votaciones, se asesinaban unos a otros nomás, y así avanzaba. Ahora algo de eso hay también, pero no literal. Entonces llegan donde Herodes a buscar a este rey. Y miren lo que dice la palabra, ¿no? Perdón. Que dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Si alguien le dice que está turbado, ¿ustedes piensan que es algo bueno o es algo malo? Malo, ¿no es cierto? Sí. Cuando alguien está turbado es como, ¿qué pasó aquí? Esto es como que viene la palabra turbión también, que es como un tornado, ¿no? Así, algo que te trastoca completamente. Y parece ser que estos caballeros que estaban ahí
que eran parte del, por así decirlo, la realeza judía, que no eran reyes realmente, pero eran los que tenían el poder dentro de los judíos, no les gustó la idea de que viniera un rey de los judíos. Y se dan cuenta que la Biblia dice que eran los sacerdotes, los maestros de la ley, los que debían querer que llegara el rey de los judíos. Sin embargo, ellos estaban complicados porque probablemente habían ido escalando posiciones con Herodes y eran parte ahora de su séquito. Entonces no estaban dispuestos a dejarse llevar por eso. Que viniera cualquier otro rey que ellos no sabían a quitarles el lugar que tenían. En todo caso, demuestran lo sabios que son, ¿no? Le dicen, Herodes, esto es lo que ha dicho el profeta, ¿no? En Belén, tierra de Judá. Y le recitan seguramente la Escritura. Pero ¿de qué les sirve conocer la Escritura si no les importa el rey que van a ser? ¿No les parece conocido a veces cuando no sabemos tantos versículos de la Biblia, pero no nos importa lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida? Eso es otra gente, no son ustedes, yo lo sé, pero... Bueno, aquí parte la maquinación, ¿no? Y tengo ahí una imagen a continuación que es como la típica, ¿no? Herodes urde su plan, maquina esa maldad, ¿no? Y se pone su carita feliz y les dice a los sabios del Oriente, por favor, vayan ustedes, averígüenme todo y vuelvan porque yo también quiero adorarle, llevarle regalos. Entonces, ¿se han encontrado con gente así? Gente que está maquinando, urdiendo mal detrás de ustedes, pero al hablar con ustedes les pone la carita bonita. Así como, aquí estoy, yo soy tan bueno, tan bonita. Eso estaba haciendo Herodes antes de mandar a los sabios para que vayan hasta allá. Lo genial es que dice la Biblia, y esto es interesante porque este puede ser otro dato freak para su fiesta navideña, es que cuando partimos al capítulo 2 dice, después de que Jesús nació en Belén. Y ahora vamos a llegar a la parte donde dice que cuando llegaron a la casa, vieron a María y al niño. Entonces, cuando se nos ocurre la genial idea de poner los tres reyes magos, que ustedes ya saben que no son ni reyes ni tres, los sabios del Oriente en el pesebre, fail total. Está mal. Así que llegue a arreglar su pesebre ahora. Yo lo que suelo hacer, porque los pesebres vienen con sabios del Oriente, 3, pero bueno, es lo que hay, los pongo más lejos. Se van a demorar 2 años más o menos en llegar, pero vienen. Así que esa es una buena manera de modificar sus arreglos navideños para este año. Pero sí, la Biblia dice que llegan a una casa, ya no están en el pesebre. Así que, ojo, para que usted lea bien su Biblia y se dé cuenta de las cosas que dice la Biblia y las cosas que decimos sin saber. Entonces ahí está, esa es una casita muy básica, ¿no? Probablemente con todos los cambios, José decidió quedarse a vivir allá en Belén junto con María y con su niño. A lo mejor era muy complicado volver hasta Nazaret, pero ahí están instalados en una casa y es a esta casa donde llegan los sabios del Oriente. Y miren lo lindo que pasa. Ellos le entregan sus regalos a Jesús y después un ángel les avisa a estos sabios. Un ángel, un mensajero de Dios, una figura divina, les avisa a ellos, no vuelvan donde Herodes. Váyanse por otro lado. Y ahí termina nuestra primera historia. Y ahora viene nuestra segunda historia, que es que en ese mismo instante, o sea, en ese mismo espacio de tiempo, cuando ya se habían ido, dice la Biblia, un ángel del Señor nuevamente, a lo mejor era el mismo ángel, no sabemos, no tenemos nombre aquí, no tenemos idea, pero era un mensajero de Dios, le dice a José, agarra a tu señora y a tu crío y váyanse para Egipto
porque Herodes los quiere matar. Y dice la Biblia que José en esa misma noche se despierta, toma a su señora, toma a su hijo y se van para Egipto y se convierten en migrantes en una tierra que no es la de ellos. Lo más terrible de esta historia no es quizás este viaje en medio de la noche, sino que Herodes, como yo ya les decía que era un desgraciado, cuando se entera que los sabios del Oriente no vuelven con él, lo que hace es decretar la matanza de todos los niños menores de 2 años, de Belén y de sus alrededores. Esa imagen para mí es muy impactante porque se ve a un bebito, ¿no? ¿Conocen niños menores de 2 años? Sí, ¿no es cierto? Conocemos. Amamos a niños menores de 2 años. Son familiares, son amiguitos, ¿no? Son hijos de nuestros amigos. Qué terrible es pensar en que ese día estos niños menores de 2 años fueron asesinados, en este caso, por el Imperio Romano, por orden de Herodes. Mientras Jesús se está convirtiendo en migrante, todas estas familias están perdiendo a sus hijitos. Y sí, a veces hay gente muy cruel que dice así como, pero es que en ese tiempo morían muchos. Pero es muy diferente cuando es tu hijo, cuando es tu hija. Es muy diferente cuando es tu sobrino, tu nieto, el hijo de tus amigos. Dicen los entendidos que esta matanza no hay una corroboración histórica acerca de ella. Pero también otros dicen que probablemente, como fue en Belén y sus alrededores, probablemente no murieron más de 30 niños. Como si eso fuera un consuelo. Como si fuera un consuelo pensar que de la misma forma que hay niños naciendo en medio de los escombros, hubo niños que murieron en ese momento. Y ahí Mateo nos deja esta profecía, ¿no?, del profeta Jeremías, que dice: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. ¿Cómo enfrentamos entonces este mundo que cuando nace Jesús y 2 años después no está en paz y que hoy día no está en paz? Incluso hoy día estamos en elecciones, tenemos la libertad de reunirnos aquí, sin embargo sabemos que hay conflictos en nuestro país producto de esta elección, de lo que va a suceder. ¿Cómo nos enfrentamos a eso como cristianos? Quiero invitarlos, como siempre, ¿no?, con 3 reflexiones. El mundo, se los acabo de decir, no está en paz. Cuando yo era niña, me imaginaba estas cosas, ¿no? Entre las películas de Navidad, entre lo que la gente dice y todo eso, que Jesús había nacido a las 12 de la noche, así justo, ya era como que ¡pum!, aparecía, listo. Y que en ese momento, como que era un momento casi mágico, donde nacía Jesús, obviamente empezando el 25 de diciembre, y todo estaba así como bonito, y cantaban los ángeles, y estaban los pastores, ¿no? Y todo así, cada brizna de paja así, bien ordenadita en el pesebre, todo bonito. Y ese era el nacimiento del Señor. Mágico. Ese momento de paz en la tierra, donde ahí nadie se murió, nadie se enojó, nadie se peleó, ni nada. Bueno, la mitad del mundo estaba durmiendo en ese rato. La única forma de estar en paz. Pero en ninguna parte de la Biblia dice eso. Y la realidad que vemos hoy es que el estado de paz en el mundo, claro, nosotros nos podemos jactar de estar en un lado más pacífico. En realidad no sé qué tan verde está Argentina hoy en día, pero pueden mirar, ¿no? En el Oriente, en África, Asia, no están en paz. Hay conflictos civiles, conflictos armados.
conflictos políticos por todos lados. Sin contar que nosotros mismos a veces tampoco estamos en paz, ni con nosotros mismos, ni con otros. ¿Cómo podemos hablar de paz en un mundo como este hoy en día? ¿Cómo podemos encontrar paz que nos traiga paz, que nos permita dormir en las noches, que nos permita descansar, que nos permita interactuar con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestra gente que está a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque, como les digo ahí, el mundo no está en paz. Y a veces podemos pensar que vamos a ir corriendo a la iglesia y aquí vamos a sentarnos y vamos a recibir paz del Señor. Listo, sí. 1, 2, 3, ya. Me lleno de paz y salgo para enfrentar el resto de la semana con todo el caos y la violencia que hay. Y entonces nos encanta cantar villancicos y todo eso que suenan tan bonitos y ver los arreglos y todas las cosas lindas porque queremos inventar un poquito esa paz. Aunque por dentro estamos turbados. La siguiente aplicación que les quiero dar es acerca de esto. Porque la paz que ofrece Jesús no es una paz de tarjeta navideña. ¿Les han llegado tarjetas navideñas con eso? Ya no manda la gente tarjetas navideñas en realidad. Está medio desfasado mi ejemplo. Pero en lo personal, yo no soy Grinch en ningún caso, como otros amigos, pero estas tarjetas navideñas así de paisajes nevados, yo decía, pero ¿cómo? Y eso que yo vivía en Valdivia, ¿no? En Valdivia igual hace frío en Navidad, ¿no? Igual podemos comer cosas así como bien calóricas y todo porque hace frío. Pero aún así, nunca hemos tenido nieve en Navidad. Pero nos encanta. Y a veces decoramos nuestras casas como si estuviera casi todo nevado con 35 grados afuera. No sé si les ha pasado o han visto a alguien. Yo me imagino que ustedes no lo hacen, pero... Y a veces intentamos armar como que estamos en paz. Y eso nos lleva a simplemente tener una carcasa, ¿no? Una cáscara que se puede caer en cualquier momento. Porque la realidad, queridos hermanos y hermanas, es que Jesús vino a darnos paz en un entorno así. Jesús vino a darnos paz cuando está todo desmoronado, destruido, derrumbado. Ahí es cuando viene Jesús a darnos paz. Su paz no es de tarjeta navideña. Es más, el obrar de Dios es cuando estamos en medio de todo el derrumbe de nuestras vidas. Quiero llevarlos rápidamente a Génesis 1, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y todo estaba, ¿cómo estaba la tierra en ese momento? Desordenada y vacía. Miren dónde está Dios en ese momento. Dios está entrando al mundo, por así decirlo, cuando la tierra está desordenada y vacía, no cuando tenemos todo arregladito. Y eso es maravilloso porque nos hace pensar que cuando nuestras vidas están desordenadas y vacías, cuando nuestras vidas están así derrumbadas, el Señor puede venir con su Espíritu Santo a llenarnos de paz. Aunque suene el celular, aunque pase lo que pase, el Señor nos puede llenar de paz. Y aunque nosotros tratamos de tener todo bonito siempre, la realidad es que muchas veces nuestras vidas están así. Y nosotros estamos intentando sacar las piedritas, ¿no? Y tratando de arreglar un poquito
Pero la realidad es que no podemos, porque necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas para traernos paz. Ahora, esto quedaría muy lindo si se tratara solo de nosotros, pero estamos hablando de la paz en el mundo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, mi siguiente aplicación dice que somos los trabajadores de Dios por la paz. Esto lo dijo Jesús mismo en Mateo, en el Sermón del Monte, y Él dice: dichosos, felices, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, tenemos que empezar a trabajar por nuestra propia paz interior, sí, pero también por algo tan difícil y complejo como la paz en el mundo. Y suena grande, pero si yo puedo empezar a trabajar por la paz en mi entorno cercano, o la paz que en el caso de ayer de esta balacera intentamos darle a la señora que estaba ahí al ladito, que estaba muy asustada. Tienen que ser pequeños pasos, poquitas cosas. Nadie pide que sea algo tan grande, pero a lo mejor sí. A lo mejor el Señor te ha puesto en un lugar estratégico para traer paz al mundo. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás colaborando? ¿Cómo estás siendo un trabajador de Dios para traer paz? La gran respuesta o la gran pregunta entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? Y ahí quiero tomar, ya para ir terminando este tiempo de la prédica, este pasaje de Isaías en el capítulo 52, el versículo 7, que después Pablo también lo va a tocar en Romanos. Dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Creo realmente en este último tiempo, con muchas situaciones que de pronto me quitan la paz, que incluso teniendo a veces dificultades para dormir, creo que la gran solución es entender que nuestro Dios reina. Esa es la buena noticia que tenemos que compartir. Tu Dios reina significa Dios tiene las cosas bajo control. Dios tiene las cosas bajo control. Tuvo las cosas bajo control ayer en esa balacera, trayéndonos paz en medio de eso. Tiene control sobre la guerra en Ucrania, lo que pasa en Medio Oriente. Y tiene control también sobre tu vida, si es que tú estás dispuesto a dárselo. Tu Dios reina. Él tiene el control sobre todas las cosas. Y aunque pasen situaciones tan difíciles como este niñito nacido en medio de un derrumbe, una situación tan terrible como una masacre de niños de menores de 2 años, creo que el Señor aún así sigue teniendo el control. Por eso el mensaje de paz que podemos llevar hoy día es decirle a las personas que si tú crees en Dios, porque eso implica decir tu Dios reina, que si tú tienes a Dios como Señor, como tu Rey, como tu príncipe de paz, las posibilidades de que tengas paz en tu vida son mucho mayores. ¿Creen eso? ¿No es fácil? Podemos seguir tratando de aparentar nuestra imagen de tarjetita de Navidad nevada, con renos, o podemos realmente transformarnos en trabajadores por esta paz y creer y manifestar a la gente que Dios reina, que tu Dios reina y que está en control sobre todo.
es la única forma de que haya paz en el mundo. Para terminar, quiero invitarles a ponerse de pie, todos ustedes. Yo no sé cómo andarán sus vidas, ¿no? Pero, parece que estos últimos días del año, la paz no la podemos ir a comprar a ningún lado. Y si pudiéramos comprarla, no nos alcanza la plata para terminar el mes. Y tantas cosas, ¿no? Y probablemente no solo tus espacios más grandes, ¿no? Como tu comunidad, como tu familia, tu barrio, están intranquilos, sino que también tu ser interno. Quizás justamente te sientes un poquito así, como intentando celebrar Navidad en medio de los escombros y de los derrumbes. Así que quiero invitarles a todos aquellos que se sientan con necesidad de una visitación especial del Señor, trayéndoles de su paz a sus vidas, que puedan tomar asiento. Todos los que quieran que oremos por ellos, por ustedes, tomen asiento si es que necesitan una visitación especial del Señor, trayéndoles de su paz. Y los que queden de pie, les invito a buscar a estas personas que están cerca, si es que están cerca de ustedes, y puedan poner sus manos sobre ellos y oremos, porque el Espíritu Santo se goza de usarnos a todos nosotros para recibir y para entregar su paz. Voy a invitar a los músicos que pasen aquí adelante también, y a todos los demás también oremos por estas situaciones y por estas personas. Señor, clamamos hoy día a ti, consciente de que tu Hijo es el príncipe de paz. Como príncipe de esta paz, es que queremos creer, fortalecer esta creencia de que tú reinas, que tú estás en control de todo. Señor, cuando vemos las noticias y nos inquietan, queremos que tu Espíritu Santo nos recuerde que tú estás en control de todo, que tú reinas. Cuando vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos inquieta y no podemos dormir, queremos que tú nos recuerdes que tú reinas, tú estás en control de todo. Y cuando vemos nuestras vidas, Señor, cuando hay tanto derrumbe, tanto caos, cuando nuestras vidas están desordenadas y vacías, también queremos pedirte que tu Espíritu Santo venga con poder y nos llene de tu paz. Ayúdanos a ser constructores de esta paz. Ayúdanos a ser trabajadores que llevemos esta paz en los espacios donde tú nos has puesto. Y Señor, clamamos por paz en el mundo. Una paz global, una paz que no sea de tarjeta de Navidad, sino que una paz real, que implique reconstrucción, que implique dependencia de ti y que implique reconocerte como Rey. Te alabamos, Señor, y te pedimos por estas personas que necesitan una visitación especial de tu Espíritu Santo con esta paz. Llénalos de ti, Señor. Reina en sus vidas. Toma el control de sus vidas. Lo pedimos con la convicción de que tú reinas y que tú estás en control de todo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.